Al nombre de Jesús para siempre. Dios bendiga a todos los oyentes del programa El Justo por la Fe Vivirá. En esta, la emisora Bellavista Estéreo 103.6, frecuencia modulada, una inspiración de Dios. Esta mañana, como de costumbre, con nuestro hermano John Gámez en la parte técnica, administrador de la emisora, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti, para continuar el estudio bíblico del libro de Hechos, la sexta parte de este asunto intitulado Pablo en Corinto, sexta parte. Leemos el trozo escritural y oramos. Gloria al nombre del Señor. Leamos desde el versículo 7 al 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo a ti esta mañana para presentarte, Señor amado, esta nueva emisión de este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Señor, te pido que tú le bendigas la palabra que aquí se exponga, se predique, se enseñe. Recuérdame, Señor, los pasajes. Toma control de todo el mensaje de hoy y dispón los corazones también de los oyentes a través de la red, a través de la emisora, para que esta palabra, Señor, lleve fruto y crezca y sea glorificada en la vida de cada uno de los que la reciban, Señor. Que podamos ser siervos útiles, Padre, hacedores de tu palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga, amado escucha, amado hermano, amado siervo del Señor. Pablo en Corinto, sexta parte. Gloria al Señor. Amados, aleluya, en Corinto, en este capítulo 18, hemos estudiado ya hasta este momento, hasta este día, primero a Pablo como fabricante de tiendas, en los primeros 3 versículos de este capítulo 18, porque allí, recuerde, estuvimos examinando el primer encuentro que tuvo el apóstol con esta pareja de Priscila y Aquila, de siervos del Señor, que también fabricaban tiendas. Después vimos a Pablo como el predicador y lo estudiamos en los versículos 4 al 6, cuando Lucas, el autor, en esos versos, expone las primeras discusiones del apóstol allí en la sinagoga de Corinto con los judíos, hasta que pues los judíos se pusieron pesados, se opusieron a la predicación del apóstol, blasfemaron contra el mensaje que el apóstol predicó y contra el testimonio del siervo de Dios, y Pablo se tuvo que ver obligado a abandonar la sinagoga de Corinto y no volver a predicar más, según dice el relato bíblico allí.
Desde el programa anterior estuvimos iniciando la tercera parte que se refiere a Pablo como el visionario, porque eso lo empezamos a ver desde el verso 7, esa es la lectura del día de hoy, los versículos 7 al 11. Allí al final del programa anterior empezamos a examinar a Pablo como el visionario, porque Dios le da en este pasaje, como estudiaremos hoy, una visión de noche al apóstol para animarlo en su ministerio. Pero antes de darle la visión que está relatada en los versos 9, 10 y 11, él, ¿cómo decirle? El autor Lucas menciona el primer fruto o los primeros frutos de la predicación del apóstol allí en esa ciudad de Corinto en el verso 8. Después que salió de la sinagoga por la oposición y asentó su lugar de culto en una casa vecina a la sinagoga, la casa de uno llamado Justo o Gayo Ticio Justo, como hemos estudiado ya antes. Entonces, en el versículo 7, que de los 5 que leí al comienzo, está relatado los primeros frutos que Pablo empezó a obtener allí en esta sinagoga de los Corintios. Pues podemos decir, bendito sea el nombre del Señor, que por lo que se dice en el verso 6 de la oposición y de la blasfemia de los judíos de la sinagoga, que motivó la salida de Pablo de allí y la mudanza del apóstol para el sitio de la predicación, cambiando el sitio de la predicación a la casa de Justo, todos podríamos haber pensado al leer la palabra allí que pues el amor y el esfuerzo de Pablo dio poco fruto en Corinto, pero no fue así, porque desde este verso 8 el autor del libro empieza a mencionar los frutos de la predicación de Pablo allí en esta ciudad, y dice: y Crispo el principal, leo el verso 8, Crispo el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Vemos varias personas aquí que se convirtieron, Crispo y su familia. Es más, dice que muchos, además de Crispo y su familia, allí en Corinto, creían y eran bautizados. Vale decir, el fruto fue abundante en Corinto, a pesar de la oposición en la sinagoga. Ahora bien, ¿quién era Crispo? Amado, Crispo dice ahí que era el principal, o sea, el presidente, el que presidía el culto de las sinagogas. Amén. Que entre otras funciones que tenía este principal de la sinagoga, llamado Crispo, era presidir no solamente presidir las asambleas, los cultos, sino interpretar la ley, decidir sobre lo que era legal o ilegal de acuerdo con las escrituras. Además, él tenía derecho, por ser líder de la sinagoga, a ordenar el castigo de los culpables, de la gente o de los judíos que transgredían la ley, violaban la ley. Y también podía excomulgar a los rebeldes de la sinagoga, incluso ordenar matrimonios y conceder divorcios, entre otras cosas. Como usted se da cuenta, la función del líder de la sinagoga o presidente, o como dice aquí, principal de la sinagoga, era variada, era una persona importante en la sinagoga. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, seguramente, escúcheme esto, la conversión de Crispo al Evangelio, porque eso es lo que dice el verso 8, se convirtió a Cristo, se hizo evangélico, hijo de Dios. Tuvo que ser un golpe duro para los judíos incrédulos de Corinto, de la sinagoga, porque además de ser un líder,
y precisamente por ser un líder, su testimonio iba a repercutir mucho en muchos judíos para convertirse al Evangelio. Y de hecho, que repercutió, porque dice el relato bíblico que hubo un sucesor, un judío que reemplazó a este Crispo cuando se convirtió al Evangelio, y eso lo dice el verso 17. Los comentaristas están de acuerdo con que este Sóstenes, que se menciona en el verso 17 de este capítulo, era precisamente el que sucedió, el que reemplazó a Crispo. Y lo que es tremendo, hermano, conmueve, al parecer era un creyente, porque si uno lee Primera de Corintios 1:1, dice Pablo que él era llamado a ser apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, fíjese usted, ya menciona a Sóstenes, que parece que era el mismo del verso 17, que era principal de la sinagoga, que reemplazó a Crispo. Ya aquí en Primera de Corintios 1:1 lo llama hermano. Es decir, que fue tanto el impacto tal vez de la conversión a Cristo para Sóstenes, el nuevo líder de la sinagoga que reemplaza a Crispo, la conversión al Evangelio de su predecesor, que fue Crispo, que él mismo se convirtió, porque después Pablo lo llama hermano Sóstenes. Definitivamente la conversión de Crispo fue una ayuda tremenda para la extensión del Evangelio allí en la ciudad de Corinto. Ahora bien, mire, hay algo interesante. Aunque el autor, el evangelista Lucas, del libro de los Hechos, menciona en este relato, escúcheme, en los versos 1 al 17 de este capítulo 18, como el primer convertido a Cristo en esa ciudad, a Crispo, al líder de la sinagoga, como acabo de leer y explicar en el verso 8. Sin embargo, Pablo, ¿cómo decirle? En la epístola a los Corintios, en Primera de Corintios 16:15, asegura que los primeros convertidos a Cristo allí en Corinto no fue Crispo, sino Estéfanas y su familia. Vamos a leer la palabra. Primera de Corintios, bendito, 16:15. Dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Corinto era la capital de Acaya. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Entonces menciona como primeros convertidos allí en Acaya a Estéfanas y su familia. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14, vamos a leerlo. Se menciona otro convertido al Evangelio y que fue precisamente bautizado por el apóstol, Agayo, que ya hemos estudiado, lo hemos mencionado, como que era el mismo justo, a cuya casa fue a predicar Pablo cuando salió de la sinagoga. Vamos a leer ese versículo, Primera de Corintios 1:14. Mire lo que dice allí. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Aleluya. Ese Gayo parece que era justo, el dueño de la casa donde Pablo fue. Ahora, hay un dato interesante en este contexto, y es que Pablo no acostumbraba a bautizar a los convertidos en su ministerio. La pregunta es ¿por qué? ¿Y dónde dice Pablo eso?
Primera de Corintios 1, 14 y 16. Escuche. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo no acostumbraba, amado, a bautizar a sus convertidos. Y usted se preguntará, pero si hoy en día los pastores bautizan. Pablo era como el pastor, porque no bautizaba. La razón la da la misma Biblia. Primera de Corintios 1, 12 y 13. Leamos lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 1, 12 y 13. Pablo hablando. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esa es la respuesta. Está ahí en esos versos, por lo cual Pablo no bautizaba. Entonces, ¿cómo así? Explíqueme, dirá usted a mí. No entiendo. Hombre, la gente allá cuando era bautizada, como que eso los apegaba a su padre espiritual. Y dice Pablo en esos versos que le acabo de leer que algunos decían que ellos eran de Cefas, otros decían que eran de Apolos, otros ya estaban diciendo que eran de Pablo. Como pasa hoy, hermano, a veces hay ovejas cristianos en las iglesias que ponen la mirada en el pastor, pero no, la Biblia dice que miremos al autor y consumador de la fe, a Jesús. Eso es la respuesta por la cual Pablo no bautizaba. Dicho de otra manera, Pablo no bautizaba porque él trataba de evitar de esta manera la tendencia de la gente a poner la mirada en el hombre, a poner la mirada en el hombre. Él no quería que se fueran a formar partidos en la iglesia con él en el centro, en torno a él. Pablo fue enemigo siempre de eso. Recuerde que 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Dicho de otra manera, no pongan la mirada en mí, miren al autor y consumador de la fe. Es decir, miren en su amor y obediencia solamente a Jesús. Ahora, ¿cuándo? Usted se podrá preguntar aquí, ¿cuándo fueron bautizados? ¿En qué momento? Crispo, Estéfanas, Gayo, que hemos mencionado aquí por la carta a los Corintios, que Pablo bautizó. Y los miembros de su familia, los integrantes de su familia, ¿cuándo fueron bautizados? Porque no está claro en el contexto, hermano. Escúcheme. Algunos eruditos, algunos tratadistas, dicen que es posible que esta gente, Crispo, Gayo, Estéfanas y su familia, fueron bautizados allí en Corinto antes de ocurrir lo que se dice que ocurrió en los versos 5 y 6 de este capítulo. Es decir, antes de que viniera Silas y Timoteo de Macedonia a Corinto y antes de que los judíos de la sinagoga blasfemaran y se opusieran a la predicación de Pablo y Pablo tuviera que haber salido de la sinagoga a la casa de Justo a predicar el evangelio, o a seguir predicando el evangelio allí. Algunos dicen eso. Es posible que esta gente se haya bautizado antes de ocurrir eso. Y eso es bueno saberlo porque en el relato la venida de Timoteo y de Silas y los conflictos que se armaron violentos allí en la sinagoga, por lo cual Pablo salió de allí, están relatados en el pasaje antes, hermano, antes de que Lucas mencione los convertidos como Crispo y su familia. Antes,
pero en la realidad dicen los intérpretes que parece que fue después que se convirtieron y se bautizaron esta gente. ¿Y por qué opinan así? Pues dicen que la razón parece ser que la conversión y el bautismo de estos personajes, Crispo, Gayo, Estéfana y su familia, pues contribuyeron mucho a provocar los celos que llevaron a las disputas y que hicieron, bendito sea el Señor, que Pablo abandonara la sinagoga como lugar de reunión y se mudara a la casa de Justo. Eso parece lógico, ¿verdad? Razonable. Eso fue lo que los airó. Por eso es posible que se hayan convertido y bautizado antes de que hubieran sucedido esos eventos. Bueno, hasta ahora hemos visto que al principio del ministerio de Pablo en esta ciudad, en esta segunda travesía misionera y evangelística del apóstol, él cuando llegó a Corinto llegó en debilidad y en temor, eso lo hemos visto antes, como lo relata Primera de Corintios, anoten, Primera de Corintios 2, versos 1 al 5. Y a pesar de eso ya vimos que Pablo, no obstante estar en debilidad y en temor, predicó primero en la sinagoga, como dice el verso 4, y después ahora predica en casa de Gayo, Ticio Justo, en Justo, casa de Justo, como dice el verso 7. ¿Por qué le digo esto? Para que entonces concluyamos una realidad que suponen los intérpretes, y es que los convertidos en Corinto no debieron entonces ser pocos, no debieron ser pocos. Entre otras cosas, el mismo versículo nos dice, el verso 8, al final, después que habla de la conversión de Crispo y su familia y el bautismo de ellos, que muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Verso 8, mire su Biblia. O sea, eso es lógico, porque Pablo predicó no solo en la sinagoga, sino ahora se mudó a otra parte a predicar en casa de Justo. Pero usted se preguntará, hermano, pero entonces ¿por qué usted nada más ha mencionado y yo no veo en la Biblia sino esos nombres nada más? Justo o Gayo, Estéfana y Crispo y su familia. Eso no son muchos. Pero ahí dice la palabra que el Señor le dijo a Pablo que muchos, o mejor dicho, perdón, el autor del libro dice que muchos de los corintios creían y eran bautizados. Bueno, el Espíritu Santo, amado, a veces nos permite unir todos los cabos en una realidad. En este caso, a Dios le plació mencionar unos pocos convertidos, pero hay que creer lo que dice la Escritura, que muchos corintios fueron bautizados y creyeron en el Evangelio. Es más, podemos mencionar algunos de ellos, además de los que ya he mencionado aquí. Por ejemplo, en casa de Justo, como dice la Escritura, muchos se convirtieron, seguramente judíos y griegos piadosos, escucharon el Evangelio allí en casa de Justo y se convirtieron. El libro de Romanos, amado, el libro de Romanos menciona otros miembros de la iglesia corintia convertidos al Evangelio. Veamos. Romanos 16, 23, por ejemplo, menciona a dos más. A Erasto, el tesorero de la ciudad, y a un hermano llamado Cuarto. Leamos para ver si es verdad eso que le estoy diciendo. Romanos 12, 23, la segunda parte del verso dice, os saluda Erasto. Recuerde que Romanos fue escrita por Pablo en la ciudad de Corinto, en un viaje posterior al que estamos estudiando ahora. Y él dice desde Corinto,
Os saluda Erasto, Romanos 16, 23, tesorero de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De Corinto. Y el hermano Cuarto. Mandaban saludes a la iglesia en Roma, desde Corinto. Aquí menciona en esa misma carta a los romanos, en el versículo 5 de ese mismo capítulo 16, Pablo, otro convertido al evangelio en Corinto, dice Romanos 16, 5, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad. Es decir, que él estaba en Corinto escribiendo la epístola y la manda a Roma. Y resulta que Epeneto debía estar en Roma, pero se había convertido en Acaya, porque dice Pablo que fue el primer fruto de Acaya para Cristo. Ese es otro de los primeros frutos de Acaya, además de Estéfanas y su familia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, hermano, ya yo he mencionado antes la mayoría, que la mayoría de los creyentes de los corintios se convirtieron del paganismo. Y recuerden, en programas anteriores lo he dicho, no se convirtieron siendo judíos antes, o siendo prosélitos judíos, o gentiles temerosos del Dios de los judíos. No, la mayoría de los creyentes en Corinto se convirtieron, según el relato bíblico, se deduce de allí, del paganismo, la mayoría. Es decir, que ¿cómo decirle? Que los cristianos judíos que habían sido judíos antes, o prosélitos del judaísmo, o temerosos del Dios de Israel, eran pocos. La mayoría eran expaganos, exidólatras. ¿Por qué recalco esto, hermano? Porque esto nos permite entender el porqué de los muchos problemas que aparecieron en esa iglesia de Corinto cuando Pablo se fue de allí, en este segundo viaje misionero. Y que esos problemas llegaron a oídos del apóstol Pablo y motivaron que él escribiera 2 cartas a esa iglesia. Sabemos que existe en la Biblia la primera y segunda carta a los Corintios. Pero dicen además los estudiosos que Pablo debió escribir otras epístolas más, por lo menos 2 más, que se consideran perdidas o extraviadas. Ahora, eran los problemas que había allí en esa iglesia, producto de que la mayoría de sus miembros, como le digo, habían salido del paganismo, o sea, no tenían conocimiento de las Escrituras ni el Dios de las Escrituras antes de su conversión, como si la tenían los creyentes que se convertían del judaísmo, o los gentiles que eran prosélitos judíos o temerosos del Dios de Israel. Esta razón poderosa nos permite entender a usted y a mí por qué el apóstol escribió varias cartas. Y era la razón, ¿cómo decirle? Amonestarlos, regañarlos y animarlos ante los muchos problemas que surgieron por sus antecedentes paganos. Como por ejemplo, podemos mencionar algunos al leer la epístola de 1 y 2 Corintios, nos damos cuenta cuáles eran los problemas que había en esa iglesia que hacían que Pablo los amonestara y los exhortara. Y entre otros eran males que habían aparecido entre ellos, verbigracia, la falta de disciplina. Mire que Pablo tuvo que disciplinar a algunos, como él lo menciona en la primera a los Corintios. Había espíritu partidista. Unos decían que eran de Cefas, otros de Apolos, otros de Pablo.
Había además bajas normas morales, porque menciona la epístola primera Corintios que uno tenía a la mujer de su padre como mujer de él. Se practicaba el incesto. Otra razón poderosa era la introducción, o fue la introducción de errores doctrinales, que los podemos palpar, por ejemplo, en 1 Corintios 14, cuando encontramos que los creyentes corintios le daban más importancia a los dones espirituales, especialmente al hablar en lengua, que a la misma predicación edificante de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Todas estas razones, entre algunas otras, motivaron que Pablo les escribiera varias epístolas a ellos para amonestarlos y exhortarlos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver en este resto de programa los versos 9 al 11 y vamos a entrar a estudiar la visión, a Pablo como el visionario en realidad. Y quiero leerles los 3 versos donde vemos la visión que Dios le dio a Pablo. Escuche. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí en Corinto 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Bueno, como ya hemos estudiado, en el verso 5, encontramos que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y seguramente la oposición de los judíos incrédulos era fuerte. Fue entonces cuando debió Pablo empezar a experimentar el desánimo, el temor que le causaron los verdaderos problemas que él menciona en 1 Corintios 2:3. Él dice en 1 Corintios 2:3, gloria al Señor, a los corintios: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estos problemas que él empezó a experimentar allí, persecuciones y oposiciones, cuando él estaba entregado por entero a la predicación, llegaron a tal punto que algunos intérpretes bíblicos, analistas, se atreven a afirmar que Pablo en este momento de su vida, allí en Corinto, debió tener el deseo de dejar de predicar allí y salir de la ciudad. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que le ocurrió a Pablo allí, posiblemente, ese deseo de abandonar la obra en ese lugar e irse para otra parte, huir de la persecución, le ocurrió a muchos siervos de Dios. Muchos siervos de Dios necesitaron, en momentos de crisis, fortaleza, ánimo, dirección y consuelo de parte del Señor. Por ejemplo, Josué, Isaías, Jeremías necesitaron del Señor el consuelo. Escuche, por ejemplo, Josué 1:9, conocidísimo. Dice el Señor Jehová a Josué, Josué 1:9: mira que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A Isaías el Señor le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se lo dijo en el capítulo 41, verso 10 del libro de Isaías. Y a Jeremías le dijo: y pelearán contra ti, Jeremías, pero no te vencerán, porque yo Jehová estoy contigo para ayudarte. Al igual que estos siervos de Dios en el Viejo Testamento, Pablo necesitó de la fortaleza, del consuelo, de la dirección de Dios en este momento. Precisamente él lo reconoce y lo dice en 2 de Tesalonicenses 3, versos 1 y 2, que fue precisamente una carta que se escribió en Corinto en este momento de este viaje segundo.
Y mire lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, porque para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que sea librado de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Pablo estaba escribiendo desde Corinto en esta ocasión, y él le dice a los tesalonicenses que oraran por él, porque lo estaban asediando los temores, porque había hombres malos y perversos que se estaban oponiendo, bendito sea el nombre del Señor, al Evangelio de Cristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. De todo esto que he dicho hasta ahora, se deduce, hermano, podemos concluir que Pablo necesitaba este consuelo, esta guía, y que ese fue el motivo por el cual Dios le da esta visión en los versos 9, 10 y 11, relatada en Hechos, para evitar que su siervo, permítame el término, colgara a los guayos allí en Corinto y se mudara a otra ciudad. Dios necesitaba que el apóstol entendiera que era la voluntad de él que Pablo siguiera allí, para convencer al apóstol, fortalecerlo, consolarlo, guiarlo. Dios se revela a Pablo en sueños y le da una visión. Bendito sea el Señor. De noche, dice el versículo 9. Bendito sea el Señor. Y le dice entonces el Señor: no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículos 9 y 10. Mire, amado, esta visión que el apóstol a los gentiles recibió en Corinto, relatada aquí, es la tercera visión, la tercera de 6 visiones que el autor del libro de Hechos, Lucas, relata en el libro, en el ministerio de Pablo. ¿Cuáles fueron las otras visiones? Bueno, las 2 primeras ya las hemos estudiado en sus pasajes respectivos. La primera, la que Pablo recibió en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, donde el Señor mismo lo llama y le habla. La segunda, la que Pablo recibió en Troas, en este segundo viaje, antes de llegar a Macedonia, allá en el capítulo 16, recuerde, de la visión del varón macedónico, donde había un hombre que se le aparecía y le decía: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. La tercera visión es la que estamos estudiando ahora en Corinto. La cuarta visión, la quinta y la sexta la estudiaremos en su momento. La cuarta, pues, está relatada en el capítulo 22, cuando Pablo el Señor se le aparece en el templo de Jerusalén orando. La quinta está relatada ya en la fortaleza Antonia, en Jerusalén. Eso está relatado en el capítulo 23, cuando Pablo estaba preso en Jerusalén. También el Señor se le aparece allí y le habla. Y la última, la sexta, la estudiaremos en el capítulo 27, cuando Pablo iba en una nave, preso para Roma, y allí el Señor, el ángel de Dios, se le apareció. O sea que a los hombres de Dios, hermano, a los siervos consagrados que hacen la voluntad de Dios, Dios se les revela, Dios le da visiones. Pero hay muchas veces en que Dios no lo hace, porque incluso ha habido siervos de Dios que yo los he escuchado, no quiero mencionar nombres ahora, que nunca tuvieron una visión, ni una aparición de un ángel, ni una voz sobrenatural que oyeran, y no por eso
son menos siervos de Dios, sino que hay algunos que Dios le place revelársele a ellos. Bendito sea el Señor. Ese fue el apóstol Pablo. Volvamos a la visión en Corinto. Mire, en esta ocasión el Cristo resucitado, dice Lucas en el verso 9 y 10 que se le apareció al apóstol en la noche. No dice si fue en sueños, no dice si fue estando despierto, que él lo vio con los ojos abiertos o cerrados. Lo cierto es que fue de noche y le aseguró que no le sobrevendría ningún daño en Corinto. Eso es lo que le dijo: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, dice el verso 10. Es decir, que los opositores le hace saber el Señor en esta visión a Pablo que lo habían hecho huir, bendito sea el Señor, cuando estuvo con Bernabé en el primer viaje misionero, en Antioquía de Pisidia, en Iconio y en Listra. En su momento estudiamos nosotros estos eventos. Esos opositores que habían hecho huir a Pablo cuando estuvo con Bernabé en el primer viaje de estas ciudades, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra. Y esos opositores que habían hecho huir a Pablo, ahora que estaba con Silas en este segundo viaje misionero, los habían hecho huir en este segundo viaje de Tesalónica y de Berea, por ejemplo. El Señor en esta visión le dice a Pablo que ahora esos opositores en Corinto no lo iban a hacer huir, iba a ser diferente. Fíjese usted, a pesar de que la oposición en Corinto, según hemos estudiado hasta aquí, fue de las más duras y fuertes, aquí Dios, el Espíritu de Jehová, iba a levantar banderas. Gloria al Señor. Analicemos la visión para poder terminar el programa de hoy. Nos quedan unos 15 minutos. El apóstol Pablo no solamente, hermanos, necesitaba, como hemos visto hasta aquí, consuelo, ánimo, también necesitaba guía, dirección, para saber qué hacer allí. Él quería, al parecer, como he dicho, que han dicho algunos intérpretes o suponen, salir de Corinto ya, huir de ahí. Pero el Señor con esta visión le quiere fortalecer y guiar para quedarse ahí en Corinto. Entonces, por eso, en la visión, en los versos 9 y 10, hay dos aspectos. Una primera parte que está en el verso 9, en donde el Señor le renueva, por así decirlo, la comisión apostólica y evangelística al apóstol. Y una segunda parte que está en el verso 10, donde le da dos razones para que él obedezca lo que Dios le ordena. ¿Cómo le confirma o le renueva el ministerio apostólico y evangelístico al apóstol? Le dice: Pablo, no temas, sino habla y no calles. Verso 9. Pablo, no temas, sino habla y no calles. Es decir, no te preocupes por las amenazas de tus enemigos. No te preocupes. Mire, dice otra versión en este versículo 9, que el Señor le habló a Pablo en una visión de noche y le dijo: no tengas miedo, sino que continúa hablando y no calles. Muchos, pensando en este versículo, en esta orden del Señor, renovando la comisión apostólica y evangelística del apóstol, han pensado que Dios le decía a Pablo: Pablo, predica y no calles. Y eso no es lo correcto, porque Pablo nunca dejó de predicar. Entonces, ¿qué quería decir el Señor en la visión al decirle a Pablo: Pablo, habla y no calles? O continúa hablando, como dice la otra versión. Lo que le quería decir el Señor ahí era: continúa hablando con el testimonio,
continúa testificando de mí. Porque Pablo siempre predicó. En otras palabras, continúa avanzando y predicando como lo has hecho hasta ahora, aunque te vengan pruebas y dificultades. Porque cuando el cristiano obedece a Dios y hace la comisión del Señor, pese a las oposiciones y adversidades y sufrimientos, es que verdaderamente da testimonio del Señor. Es que verdaderamente está confesando el testimonio de Cristo en su vida. Eso es lo que el Señor le decía aquí al renovarle la comisión apostólica y evangelística. Pablo continúa testificando de mí. Y no calles, no dejes de testificar. ¿Cuántos estamos testificando del Señor hoy en día, hermano? ¿Cuántos estamos sufriendo la sana doctrina? Tenemos que seguir en esa misma tónica, bendito sea el Señor. Ahora, el verso 10 nos habla de las razones que el Señor le da en la visión a Pablo para que obedeciera la orden de seguir testificando a pesar de las oposiciones. Primera razón, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Es decir, que contrario a lo que le había ocurrido en otras ocasiones en sus ministerios, él no iba a sufrir daño físico, como le pasó en Listra, que casi lo matan apedreándolo. Amén. Como le pasó en otros lugares donde lo afrentaron, o le pasaría al final de su cuando fue trasladado a Roma, en el capítulo 27, que casi se ahoga en un naufragio. No, el Señor le dice, aunque tengas que sufrir persecución, y no, porque Dios no le dice no vas a sufrir, sino ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. Es decir, que si alguno te pone daño, la mano encima, no te va a dañar, no va a herirte gravemente, no te va a matar. Eso es lo que el Señor le dice. Y la segunda razón, eso es una razón que animaba, debía animarlo para obedecer al Señor y quedarse ahí en Corinto. Y la otra razón que le da el Señor en la visión, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Señor sabía que muchos eran pueblo suyo? Si hay mucha gente que comienza bien en el Evangelio y se apartan, se escachuchan. Por lo cual muchos han interpretado esto como que Dios escoge a algunos para salvación y a otros para condenación. No, lo que aquí explica el hecho de que el Señor supiera quiénes eran pueblo suyo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es su omnisciencia divina. Dios lo sabe todo. Hermano, Dios sabe quiénes van a ser llamados y no van a negar al Señor como Job. Nunca. Y van a permanecer hasta el final de su vida fieles al Señor. Eso es a lo que se está refiriendo Lucas aquí con las palabras del Señor en la visión. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, a los que en su omnisciencia Dios sabía que iban a perseverar. No es que Dios escoja a algunos para salvación y a otros para condenación. Bendito sea el Señor. Como dice Hechos 13:48, quiero leerle ese versículo. Cuando Pablo predicó en Antioquía de Pisidia con Bernabé, al final del mensaje de Pablo allí, dice el autor del libro, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vale decir, algunas versiones dicen, creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. De ahí se agarran muchos y dicen que la predestinación de Dios es que Dios escoge a algunos para condenación y otros para salvación. No, acá la explicación era la misma que le acabo de dar antes. Dios en su omnisciencia sabe quiénes son los que van a perseverar y a eso es a los que Dios ha ordenado para salvación.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Analicemos ahora la consecuencia. Ya estamos en la línea final del tema de hoy. Analicemos las consecuencias de la visión. ¿Qué hizo Pablo cuando Dios le da esta visión? Lo dice el verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Obedeció la voz de Dios. Aunque había oposiciones más fuertes y más tremendas, él se quedó porque tenía el respaldo de Dios. Mire, desde este momento, en el libro de los Hechos, desde el momento en este segundo viaje misionero, especialmente relatado en capítulos 18 y 19 de Hechos, Pablo se dice que en los próximos 5 años de su ministerio, que prácticamente están relatados en estos 2 capítulos, 18 y 19 de Hechos, se dedicó Pablo a partir de este momento, en esos 5 años después, durante 5 años en su ministerio, no tanto a viajar, como lo dicen los capítulos 18 y 19, sino a inaugurar y consolidar la enseñanza, la predicación y el testimonio cristiano en 2 importantes ciudades, nada más, en 5 años. Corinto, en Europa, acá en Grecia, en Acaya, y Éfeso en Asia. Ahora hay algo interesante que quiero, una enseñanza de este pasaje. El apóstol permaneció 1 año y 6 meses, 18 meses en Corinto, enseñando y predicando el Evangelio. O sea que él hizo aquí, junto con Silas y Timoteo, lo que él había hecho ya hacía años, junto con Bernabé, durante 1 año, en Antioquía de Siria. Lo hizo ahora con Silas y Timoteo en 1 año y medio aquí en Corinto. ¿Qué era? Enseñar la palabra de Dios. Recuerde que Hechos capítulo 11, verso 25-26 dice que después fue Bernabé a Tarso, cuando Pablo estaba recluido allá en Tarso, antes de comenzar su ministerio a los gentiles. Él ya era convertido a Cristo, tenía el llamado apostólico. Dice que después que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí en Antioquía de Siria todo 1 año, la sede de las misiones gentiles, todo 1 año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Ahora, aquí, después de la visión en Corinto, dice que se quedó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mire, estos 2 pasajes que yo en este momento los relaciono, porque nos dan la enseñanza que quiero extractar aquí. Y es que estos periodos de enseñanza y predicación de la palabra de Dios del apóstol junto con Silas y Timoteo en Corinto, y esta otra periodo de enseñanza de la palabra de Dios junto a Bernabé en Antioquía de Siria, nos demuestran la inmensa importancia, amado hermano, de la edificación de la iglesia, oiga, por medio de la enseñanza de la ordenada y sistemática de la palabra de Dios, para poder servir y testificar eficazmente cuando el cristiano va a cualquier parte que Dios lo mande, o el siervo. Hay que ser edificado primero, hay que estudiar sistemáticamente la palabra. Entonces, un principio bíblico también que se concluye de este relato de la visión de Pablo acá en Corinto y su consecuencia es
que la extensión, la propagación, la difusión, como usted quiera, del ministerio de Pablo, como de todo ministerio misionero hoy en día, depende o dependía de la guía del Señor. Ningún misionero puede servir al Señor, y también los evangelistas, entre los más importantes, pero todo siervo puede servir al Señor. Ningún siervo puede servir al Señor, sobre todo ningún ministro, si no es guiado por el Señor. Dios guió con esta visión a Pablo. Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso se llama consuelo, fortaleza y guianza. Sin eso Pablo no se hubiera quedado 1 año y medio allí. Ahora, nos quedan 5 minutos. Y es para decirle por qué el apóstol Pablo escribió 2 cartas a esta iglesia. Y por qué escribió posiblemente 2 cartas más que están extraviadas. Y por qué los visitó 2 veces y posiblemente una tercera vez. Era que esta gente necesitaba un cuidado especial, un cuidado prolongado del apóstol, porque ya lo he mencionado, la mayoría de ellos salieron del paganismo, no conocían a Dios antes de convertir. Ahora, Lucas no dice aquí en este pasaje mucho acerca de los creyentes convertidos en Acaya. Fíjese que hemos mencionado unos poquitos, pero hay otros creyentes que son mencionados en el libro también, que se convirtieron acá en Acaya y en Corinto, si quiere anotar, como Cloé y su casa. Eso está ahí en 1 Corintios 1:11. Como Fortunato y Acaico, también fueron corintios convertidos al Evangelio. 1 Corintios 16:17. Y Tercio, el que escribió la epístola a los Romanos, Romanos 16:22. En realidad no menciona muchos convertidos. Y ya voy a hacer la conclusión del mensaje de hoy. Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Hermano, el pueblo de Cristo tenía en Corinto que ser llamado gradualmente. Muchos no se convirtieron a los 6 meses de estar Pablo ahí. Algunos se convirtieron al año, otros al año y 6 meses. Algunos necesitan oír mucho el Evangelio para llegar a los pies de Cristo. Fue gradualmente que fue llegando el pueblo del Señor a convertirse allí en Corinto. Mire, los ministros de Dios, por eso hemos de ser perseverantes y pacientes en la obra evangelística o misionera o pastoral, aunque el trabajo nuestro necesite o nos demande tiempo, porque a su tiempo dará fruto. Recuerde que el apóstol lo dijo: así que, hermanos míos, 1 Corintios 15:58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y para terminar, quiero decirle que en estos 1 año y medio que duró aquí en Corinto el apóstol, se acepta que Pablo escribió las 2 cartas a los tesalonicenses. Y de este pasaje aprendemos que los siervos del Señor pueden servir a Cristo no de una sola forma, ni de 2, de muchas. ¿Cómo podemos servir al Señor? Predicando y enseñando la palabra de Dios, como Pablo aquí en Corinto. Evangelizando a los inconversos. Podemos servirle al Señor ministrando sanidad y liberación a enfermos y cautivos, en los hospitales, en las cárceles, orando por ellos. O ministrando el amor de Dios a los enemigos, a los cautivos y a los necesitados por medio de buenas obras.